¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Estoy bastante ocupado porque mañana tengo clase con los adoradores eucarísticos nocturnos y vamos a tocar un tema que a mí me apasiona, verdaderamente me apasiona, las plegarias eucarísticas. Les voy a explicar en qué consiste la parte más importante de la misa, que es la plegaria eucarística. Y no solo les voy a explicar, sino que les voy a contar su historia y además, lo más importante, es que voy a desarrollar junto con ellos, junto con el grupo, un análisis comparativo de 3 plegarias eucarísticas, de las que más se usan: la segunda, la tercera y el canon romano, la plegaria eucarística primera. Y en este momento estoy terminando, me faltan ya unas cuantas diapositivas para terminar toda la serie que voy a usar mañana en la clase. Y se me ocurrió que sería una buena idea encender la cámara para que me acompañes mientras termino este trabajo, y seguramente que de lo que vaya yo preparando aquí, algo vas a aprender que sea de valor. Así que acompáñame. Pues en esas estoy, aquí ocupado preparando esta lección de este curso, que en verdad es un curso fascinante. Yo celebro que los coordinadores de el capítulo noroeste de este movimiento, que es un movimiento internacional de adoración nocturna, se les haya ocurrido impartir para todos sus adoradores un curso de especialización eucarística. Porque, como me decían cuando me llamaron para hacerme la invitación, si van a adorar la Eucaristía, tienen que ser expertos en la Eucaristía. Ciertamente que sí, y eso implica ir mucho más allá de lo que se aprende acerca de la Eucaristía en el Catecismo de Primera Comunión, que es una realidad que la mayoría, la abrumadora mayoría de los católicos, lo que sabe de la Eucaristía es justamente eso, lo que aprendió cuando estaba haciendo su primera comunión. Y este es un curso de especialización, así que los temas que he estado compartiendo con ellos son ya definitivamente más avanzados de lo común, son incluso cursos a nivel universitario, aunque sí, dado que es un auditorio muy heterogéneo el que está participando, aunque la temática sea a nivel universitario, la trato de explicar a un nivel en el que todo el mundo entienda, porque es de lo que se trata, que todo el mundo entienda para que pueda, por supuesto, aprender. Ya llevamos 5 clases, porque son clases mensuales, las imparto el segundo martes de cada mes. Y para la clase de mañana vamos a tocar este tema que a mí me apasiona. Es un tema que yo me muero de ganas de impartir, porque incluso cuando diseñé el temario fue el primero que escogí. El curso, déjame mostrarte, permíteme un segundo para mostrártelo aquí. El curso, ¿dónde tengo esto? Acá. Se llama Temas Selectos de la Eucaristía. Así de simple, Temas Selectos de la Eucaristía. Porque justamente es una colección de temas independientes. Y como te digo, ya he presentado 5 clases, y la de mañana es la que yo tenía más ganas de impartir de todas, porque, como te digo, fue el primer tema que se me ocurrió. Por 2 razones. La primera, porque es la parte central de la misa, entonces hay que entenderla. Y alguien que se quiere especializar en la Eucaristía, por supuesto, tiene que entender bien de toda la Santa Misa el rito concreto en el que el sacramento se lleva a cabo, en el que se confecciona el sacramento, en el que el pan y el vino son ofrecidos para que después el Espíritu Santo los transforme en el cuerpo y sangre de Cristo. Y la segunda razón por la que quise yo explicar este tema es porque es un tema que difícilmente
se imparte en un curso incluso de liturgia, porque es ya un estudio mucho más profundo. En un curso de liturgia quizás te enseñan justamente lo que voy a preparar en estas diapositivas en este momento. Quizás por regla general es lo que aprenderías en un curso formal de liturgia, pero ya entrar en cada una de las plegarias eucarísticas y empezar a entender, a partir de identificar su estructura, la teología detrás de cada parte, y no solamente la teología, sino también la espiritualidad, pues va siendo un ejercicio muy enriquecedor, pero sí ya es un estudio mucho más profundo, que usualmente no cubren los cursos formales de liturgia. Así que por esas dos razones es que yo quería presentar este tema precisamente. Y bueno, pues que vamos a comenzar aquí. Te digo, ya tengo casi todas mis diapositivas hechas, pero estos que me faltan los voy a compartir contigo. Mira, aquí está, esa es la portada de la portada justamente de esta lección, que va a ser la lección número 6. Las plegarias eucarísticas, ahí está. Aquí les comparto rápido, no les voy a explicar todo con detalle porque si no se nos va el tiempo y esto más bien corresponde a la clase, pero miren, voy a comenzar aquí pues destacando que es la parte más importante de la misa, según lo especifica la instrucción general del misal romano, incluso 2 veces. Voy a explicar su contexto, obviamente ubicar la liturgia en la plegaria eucarística en el contexto de la liturgia eucarística, para que se entienda en qué momento sucede y cuál es su vínculo con las otras dos partes, que son la preparación de los dones y después el rito de la comunión. Y luego, pues aquí les voy a mencionar las plegarias eucarísticas que se usan en la actualidad. Por muchos siglos, la que se usaba era la primera, el canon romano, que se considera la plegaria eucarística por excelencia. Fueron siglos y siglos y siglos de usar esta plegaria hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, que entonces, a partir de ahí, se compusieron todas estas plegarias eucarísticas. La 2, que es la que se usa en las misas feriales, es decir, de lunes a sábado. La 3, que es la que se usa los domingos y en las solemnidades y en las celebraciones de sacramentos, por ejemplo, y en un bautismo, en un matrimonio, se usa la 3. La 4, pues casi no se usa, al menos yo nunca en la vida he visto que un sacerdote celebre usando la 4. Es propia para solemnidades, pero nunca me ha tocado más ver la 1, el canon romano, muchas veces. Además, hay plegarias, la 1 y la 2 de reconciliación. Estas se suelen usar en Cuaresma, y sí, acá en Estados Unidos las usan de rigor en el tiempo de Cuaresma. Y también hay estas 4 que son para diversas circunstancias, y hay 3 para las misas con niños. Entonces, después de la reforma litúrgica, hay mucha riqueza en las plegarias eucarísticas. Algunas generalidades les voy a explicar. Su nombre es anáfora, de hecho se llaman anáforas las plegarias eucarísticas. El sacerdote le reza a Dios Padre. No deben ser leídas porque son oraciones, entonces deben ser rezadas. Y no es lo mismo leer en voz alta que rezar. Así que tienen que ser rezadas o cantadas, preferentemente incluso. Y en ellas está hablando el sacerdote a Dios Padre, pero está rezando, representando a la iglesia a lo largo de toda la plegaria eucarística. Esto es muy interesante porque sabemos que el sacerdote celebra in persona Christi, pero son pocas veces en realidad las que el sacerdote habla in persona Christi. Una, cuando proclama el Evangelio, que es Cristo hablando a través de él. Y en toda la plegaria eucarística, el sacerdote está hablando en nombre de la iglesia a Dios Padre, hasta que llegue el momento de la consagración, que realmente se llama, esa parte del rito se llama institución, narración de la institución. Y en ese momento de la narración de la institución es que el sacerdote, cuando pronuncia las palabras de consagración, en ese momento deja de hablar en nombre de la iglesia y habla in persona Christi. Cuando dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, en ese momento es Cristo que habla a través de él. Ahí sí está hablando in persona Christi. Y después, cuando consagra el vino, cuando dice, y acabada la cena, tomó también el cáliz y dándote gracias, ahí está hablando a nombre de la iglesia y se lo está diciendo a Dios Padre.
pero cuando pronuncian las palabras de la consagración, entonces ahí ya habla, de hecho aquí les muestro rápido, pues una de las, ¿dónde tengo una de las? Aquí está, cuando dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Ahí fue que el sacerdote habla otra vez in persona Christi. Y después sigue otra vez hablando en nombre de la iglesia, dirigiendo toda la plegaria eucarística a Dios Padre. Entonces, pues eso es importante saberlo, por supuesto. Bueno, pues esto que obviamente por lo importante que es, se exige que sea pronunciado con voz clara y alta para que todos escuchen. Pero fíjense, dice para que todos escuchen con atención, porque es obligación de todos nosotros que no somos sacerdotes poner atención a lo que está diciendo el sacerdote cada vez que él reza. Es obligación ponerle atención, porque está rezando a nombre nuestro. Y cuando termina de rezar, nosotros decimos amén para decir, sí, esa oración es mía. Estoy de acuerdo con lo que dijo. Así sea. Y es como ponerle, San Agustín decía, es ponerle un sello. Cuando decimos amén a una oración, le estamos poniendo nuestro sello, como para firmarla. ¿No? En tiempos de San Agustín no se firmaba, se sellaba. Así lo explicaba él ese amén. Entonces, por eso es que se exige que pongamos atención y ellos tienen que hacerlo con una voz clara para que podamos entender esto que están ellos rezando. Igual por lo mismo, porque es una parte muy importante, no puede haber cantos, ni puede haber oraciones, ni puede haber música. Se tienen que quedar los instrumentos musicales callados, ¿no? Porque luego ya saben ustedes que de repente uno va a una boda en Marte, porque esas cosas no pasan aquí en la Tierra, y en la boda en plena consagración se arrancan con el Ave María y para colmo con el de Schubert. Entonces, pues, pero bueno, no nos preocupemos, eso solo pasa en Marte, eso nunca pasaría aquí en la Tierra, por supuesto. Bueno, pues entonces, la estructura, y es, ahora sí, estas son las diapositivas que me faltan. Aquí tengo la estructura de una plegaria eucarística, o de todas, siguen siempre esta estructura. Comienzan con una acción de gracias que está expresada en el prefacio. Después sigue la epíclesis para la transformación de las ofrendas. Que fíjense, esto es muy bonito, se los voy a explicar mañana a mis alumnos. En la epíclesis es cuando el sacerdote le pide a Dios Padre que envíe al Espíritu Santo para que se conviertan el pan y el vino con agua en el cuerpo y sangre de Jesús. Estamos ante la Trinidad, pidiéndole a Dios Padre que envíe a Dios Espíritu Santo para que el pan y el vino con agua se conviertan en el cuerpo y sangre de Dios Hijo. Estamos ante la Trinidad, por eso en ese momento caemos de rodillas en el momento de la epíclesis. Salvo en Estados Unidos, que tienen un permiso especial de la Santa Sede para que aquí nos arrodillemos a lo largo de toda la plegaria eucarística. Y en ese momento, es el momento que muchos identifican porque dicen, es cuando el sacerdote impone las manos. Sí, es el momento en cuando el sacerdote le impone las manos al pan y al vino con agua, pero esto es lo que, o sea, este es el tipo de detalles sabrosos que vale la pena saber. ¿Por qué es que el sacerdote impone las manos sobre el pan y sobre el vino? Y no solamente sobre el pan y sobre el vino, también cuando da una bendición el sacerdote impone la mano. Y por eso es que esa imposición de mano es sacerdotal, no es nuestra, ¿no? Porque luego también en Marte pasa que, por ejemplo, va el sacerdote a darle la bendición a los catequistas que van a empezar a trabajar ese año en su parroquia, ¿no? Porque va a empezar el catecismo y le da una bendición a los catequistas nuevos. Y entonces en Marte ustedes van a ver que toda la gente, desde sus bancas, elevan la mano para bendecir desde ahí. Eso no se hace. Solamente el sacerdote. Y es que el imponer las manos, fíjense para lo que es. El sacerdote pone las manos encima del pan y del vino con agua para taparlos con la sombra del Espíritu Santo. Es para eso, para taparlos con la sombra del Espíritu Santo. Fíjense, en una iglesia que a lo mejor hay un óculo arriba del altar y por el óculo está entrando la luz, el sacerdote tapa esa luz para proyectar sobre el pan y el vino con agua la sombra. Y esa sombra es la sombra del Espíritu Santo. Y al cubrirlos con su sombra, van a poder ser convertidos en el pan y en el vino en el momento de la consagración. Y esto
pues basándonos justamente en cuando el arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que va a ser la madre del Hijo de Dios, y entonces el Espíritu Santo la cubre con su sombra y la deja encinta. Así actúa el Espíritu Santo. Así como, fíjense, así como cubrió con su sombra a María y la dejó encinta, con su sombra proyectada, o bueno, no proyectada, sino provocada por las manos del sacerdote, esa sombra cubre ese pan y ese vino con agua para que se puedan convertir en la consagración en el pan, en el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de Cristo Jesús. Entonces, pues, les digo, va a ser una clase muy interesante porque estas cosas, a que esto no se lo sabían, a ver, a que esto no se lo sabían. Y díganme si no es fascinante saber esas cosas, ¿verdad? Después de eso viene la narración de la institución, que es donde el sacerdote consagra el pan y el vino. Y luego viene la anamnesis, luego viene una segunda epíclesis muy importante, es sobre el pueblo, es para pedir que todos los que comulguemos estemos también unidos. Y en estos tiempos de esta iglesia tan desunida, vaya que vale la pena enfatizar a nivel personal incluso el momento de esta epíclesis una y otra vez y pedirle a Dios que nos una, porque no podemos estar así. Ustedes saben que esa es una de las prioridades pastorales del Papa León, ¿verdad? Luego sigue la oblación, luego las intercesiones por la iglesia que milita aquí en la tierra y por la iglesia que está, pues por la iglesia purgante, ¿no? La iglesia que está en el purgatorio. Y luego la doxología para adorar a Dios al final. Esta es la estructura de las plegarias eucarísticas. Lo que tengo que hacer es una lámina para cada una con una explicación de lo que consiste cada una de estas, justamente. Así que vamos a empezar aquí a duplicarla. Y yo creo que aquí voy a poner el texto todo en negro. Y voy a destacar una por una las que voy a... Miren, aquí le voy a poner en morado, yo creo. Y la voy a agrandar. A lo mejor hasta le cambio el tipo de letra o... Bueno, lo dejo así por ahora. Yo creo que lo voy a dejar así. Y después vamos a meterle acá. Tenía yo unas especies de pinzarroncitos que estaba usando. Así que voy a tomar prestado un pizarroncito de acá. Y lo voy a poner aquí debajo de la acción de gracias. Para poner aquí la explicación de la acción de gracias. Usualmente las diapositivas cuando uno está enseñando tienen que ser muy someras en su texto porque lo que debe importar más es la explicación. Pero en este caso también estas diapositivas después las descargan los alumnos. Aquí sí, discúlpenme, no están a disposición de todos, están a disposición de los alumnos que forman parte de este curso. Así que tengo que ser un poquito más, o me gusta ser un poco más detallado en los textos para que cuando descarguen ellos todo el material, pues tengan la mayor información posible, sin abusar, ¿verdad? Para que no sea puro texto que aburra y en fin. Pero entonces ahora lo que voy a hacer es que tengo por aquí la instrucción general del misal romano para de aquí ir tomando justamente estas explicaciones, explicárselas yo y que tengan aquí el texto. Entonces aquí pegamos y aquí está. ¿Qué es lo que sucede entonces? En el prefacio, bueno, el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de salvación o por algún aspecto particular de ella, de acuerdo con la índole del día, de la fiesta o del tiempo litúrgico, y pues eso se los voy a ir ilustrando conforme vayamos desmenuzando. Así se han visto Pasión por el Evangelio, bueno, así voy a desmenuzarles estas tres plegarias eucarísticas mañana, así que imagínense, va a estar bien interesante. Entonces, ahora sí va a tener todo el sentido del mundo. Santo, santo, santo. Y ahora sí la explicación, toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el santo. Esta aclamación, que es parte de la misma plegaria eucarística, es proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote. Ahora, la siguiente parte va a ser, entonces, sigue la epíclesis para la transformación de las ofrendas, que es la primera de las 2 epíclesis, como les decía. Ahora sí, vamos acá otra vez a la instrucción general del misal romano. Primero copiamos el pizarrón y lo colocamos aquí debajo de la epíclesis.
y copiamos la explicación que da la instrucción general del misal romano. La Iglesia, por medio de invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres, o sea, el pan y el vino con agua, sean consagrados, se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sirva para la salvación de quienes van a participar en ella. Pues aquí está toda la explicación de vamos a ajustar aquí la salvación de quienes van a participar en ella. Como ven, esto es laborioso, amigos, no desesperen. Vayan ustedes ahí leyendo con calma y asimilando estas explicaciones. Pero pues así, imagínense, ahora que les muestre cuántas diapositivas voy a mostrar, van a ver, se imaginarán el trabajo y el tiempo que me ha tomado esta clase. Luego, ahora sí sigue la narración de la institución. Entonces, esta sí la dejamos en rojo, como les decía, para destacarlo y separarlo de lo demás, porque es la parte central. Y agregamos el pizarrón primero y después la explicación que da la instrucción general del misal romano. Y así lo hacemos con esta caligrafía tipo GIS o tiza, no sé cómo le digan en su país, que ya ni se usan, ¿verdad? Ya todo lo usan con plumones o digital, pero creo que los pizarrones de tiza ya pasaron a la historia, no sé. A ver, entonces, por las palabras y por las acciones de Cristo, se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, y los dio a los apóstoles para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. Que saben ustedes que la plegaria eucarística, el canon romano, permaneció prácticamente inalterado por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, al grado de que el cambio que sufrió hasta el siglo XX fue que cuando se pedía por el Papa, se hacía una inclinación de cabeza, igual que como se hacía la inclinación de cabeza al mencionar alguno de los nombres de la Trinidad. Entonces se eliminó esa parte para el rito antiguo. Pero después lo que hizo el Papa Pablo VI es que agregó, porque solamente decía esto es mi cuerpo y ya. Y entonces él por primera vez en muchos siglos cambió el texto de la plegaria eucarística número 1, que es el canon romano, para que no dijera únicamente esto es mi cuerpo, sino para que dijera esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. A fin de cuentas, palabras de Cristo, que dijo Cristo, están tomadas de la primera carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo cuenta el relato de la institución de la Eucaristía. Y pues ese fue el cambio trascendental en el texto, que se agregó esa parte para que quedara claro que Cristo se va a ofrecer en sacrificio. Entonces por eso, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y después, cuando se compusieron todas las otras plegarias eucarísticas, debatieron la comisión que estaba a cargo de hacer todos estos cambios. Debatieron si sería bueno, por ejemplo, como son 4 relatos de la institución de la Eucaristía, los que aparecen en la Biblia, en los 3 sinópticos y en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera, pensaron si no sería bueno intercalarlas, ¿no? Una en cada una, por ejemplo. Pero al final decidieron que no, que lo mejor era por consistencia, que siempre, aunque cambien las palabras de las 4 plegarias eucarísticas, la narración de la institución tiene que quedarse igual y las palabras de Jesús tienen que ser las mismas en las 4, para que la gente perciba consistencia y para que no fuera a ver aquel que dijera, ah, no, esa oración, esa plegaria es más poderosa que esta, porque en esa Jesús lo dijo de esta forma y no de esta otra. Entonces prefirieron una consistencia en todas. Y bueno, pues esto a propósito justamente del relato de la institución, que les digo, nosotros le decimos consagración, pero su nombre en realidad es relato de la institución. Después de esto sigue
la anamnesis. Anamnesis en griego significa no olvidar, o sea, recordar. Qué interesante, ¿no? Amnesia significa olvidar. Entonces, anamnesis significa no olvidar, pero no en el sentido de no te olvides, sino en el sentido de recuérdalo. Y recuérdalo con el propósito de hacerlo presente. Entonces, esta anamnesis, vamos acá otra vez a la instrucción general del misal romano. Veamos primero el pizarroncito, que no se nos olvide el pizarroncito. Y ahora sí, esta es la explicación de la anamnesis que da la instrucción general del misal romano. La Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Y obviamente, pues mañana en el curso esto va a quedar muy claro cuando vaya desmenuzando cada una de las plegarias y vaya diciéndoles, esta es la epíclesis para la transformación de las ofrendas, esta es la narración de la institución, esta es la anamnesis, esta es la epíclesis escatológica. Y ahí va a quedar muy claro realmente qué es lo que va diciendo la plegaria y con el sentido de lo que estamos ahorita entendiendo según lo que va diciendo la instrucción general del misal romano. Sigue ahora la oblación. Pues obviamente es un sacrificio, el sacrificio se ofrece. Así que tiene que haber una oblación. Ay, esta explicación está gigantesca. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, ya sé. En primera ya no tengo espacio aquí debajo, así que aquí voy a tener que poner la pizarra por encima. A ver, esperemos que aquí quepa. En este mismo memorial, la iglesia, principalmente la que se encuentra congregada aquí y ahora, o sea, los que están celebrando la misa en ese momento ahí en la iglesia, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La iglesia, por su parte, pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos. Fíjense que la clase pasada que les di, hablé sobre el ofertorio. La clase pasada fue justamente sobre el ofertorio, el rito del ofertorio, y la clase se llamaba la ofrenda de nuestra vida, pan y vino, la ofrenda de nuestra vida. Y les enseñé cómo tenemos que ofrecernos nosotros mismos en sacrificio a Dios en la misa, y cómo ese pan y ese vino que se le presentan al sacerdote para que los consagre son un símbolo de nuestra vida propia. Entonces acá está la oblación. Después vienen las intercesiones. Entonces, para las intercesiones, paso 1, ya se los deben saber ustedes a estas alturas. Tinta morada, le aumentamos el tamaño de la letra. Vamos por una pizarra, la copiamos aquí, encima de intercesiones. Vamos a la instrucción general del misal romano. Tomamos su explicación y la pegamos aquí. Por las cuales se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia, tanto con la del cielo como con la de la tierra, y que la oblación se ofrece por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la redención y de la salvación adquiridas por el cuerpo y la sangre de Cristo. Vean, aquí se quedó esta I, huérfana, eso nunca se hace, hay que bajarla. Bien. Después de esto, ya terminamos. Vamos a la doxología, que es un momento de adoración. Es un momento de alabanza, es un momento latréutico de la misa. Tomamos la pizarra de aquí, la colocamos acá. Vamos a la instrucción general del misal romano. Se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y concluida con la aclamación amén del pueblo. La doxología es cuando el sacerdote dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo contesta amén, como dice aquí. Esa es la doxología. Pues aquí está, hemos concluido. Les iba a mostrar, fíjense, todas las diapositivas. Aquí a la izquierda pueden ver todas las diapositivas. Obviamente hay referencias a Marte,
tiene que haber referencias a Marte. Digo, pues, para que la gente sepa que sucede en Marte, ¿verdad? Pero aquí viene todo, fíjense, de cada una de las 3 plegarias eucarísticas, vamos miren, aquí para la plegaria eucarística 2, voy a comenzar por la 2, que es la más facilita, para que se visualice, ¿no? Y aquí estuve debatiendo qué hago. Empiezo por la 1, a fin de cuentas es el arquetipo de todas, es la plegaria eucarística por excelencia. No será bueno empezar por esa. La cosa es que es también la más compleja y elaborada, entonces no. Pensé que didácticamente iba a ser más fácil empezar por la más facilita, que es la 2. Y pues ahí la estructura de la plegaria 2, que es la misma a fin de cuentas, ¿no? Y aquí ya va el texto de cada uno, el prefacio, voy explicando la epíclesis sobre los dones, la narración de la institución. Voy a ir dando aquí explicaciones teológicas, litúrgicas y espirituales, por supuesto, la anamnesis, la epíclesis sobre la asamblea. Aquí voy a dejar claro esto, ¿no? Que cuando se habla del Papa, no se dice León XIV en la misa. Simplemente aquí, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y por ejemplo, aquí León, la plegaria 2, no con nada más menciona al obispo, pero no menciona a los obispos así auxiliares. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, cuando hay obispos auxiliares no se mencionan en la 2. Se menciona en la 2, no igual se menciona al santo del día, no o al se menciona santo patrono. Eso solamente acá se hace en la 3. En Marte hacen lo que quieren, pero realmente así es como debe ser. Y bueno, y luego la doxología, ¿no? Y aquí explicando todo esto. ¿Qué significa por Cristo? ¿Qué significa decir con Él? ¿Qué significa decir en Él? Y luego hacemos lo mismo para la plegaria 3. Bueno, o sea, es lo mismo, el mismo esquema, ¿no? Pero aquí la comparación de la epíclesis sobre la asamblea para que vean la diferencia entre la 2 y la 3. Y luego para el canon romano, que pues esta es más larga. Pero por ejemplo, fíjense, aquí se mencionan santos, ¿no? Por ejemplo, aquí que dice, reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago y Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo. Y luego dice Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. ¿Quiénes son todos esos? Lo voy a explicar mañana. Y los apóstoles, algo muy interesante, se mencionan 12 apóstoles, pero esos 12 apóstoles que se mencionan, uno de los que mencionan es Pablo, y no mencionan a Matías, el que sustituyó a Judas Iscariote en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no mencionan a Matías y mencionan a Pablo? Por un lado, aquí mencionan a los que escogió Jesús directamente, pero por otro lado, Matías va a ser mencionado más adelante junto con otros mártires. También se mencionan los primeros, fíjense, Lino, Cleto y Clemente fueron los papas que siguieron. Después de Pedro vino Lino, luego de Lino vino Cleto y luego de Cleto vino Clemente. Sixto y Cornelio vinieron más adelante, pero son papas, los otros son mártires. Juan y Pablo eran hermanos, y Cosme y Damián eran gemelos incluso, y eran médicos, y todos ellos murieron mártires. Todos ellos son mártires romanos, es el canon romano. Entonces estos mártires son mártires romanos y son opcionales mencionarlos, por eso vienen entre paréntesis. Es también un cambio de la reforma litúrgica, que estos son opcionales mencionarlos. Y bueno, no, entonces todo eso voy a estar explicando. Les digo, esta es más compleja, por eso la dejé para el final. Y luego acá, por ejemplo, más adelante en las intercesiones por la iglesia en la tierra, dice que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia. O sea, todos estos son mártires, ¿ven? Son mártires. Entonces, bueno, es mucho, ni modo que aquí les dé la clase a ustedes, no hay tiempo para tanto. Para eso la clase es mañana. Luego les iba a comentar ahora que me acordé. Fíjense aquí qué bonito en la plegaria 2, que es la que se usa de lunes a sábado. Saben que a mí me fascina la forma como comienza, porque ¿dónde está la 2? Aquí está la 2. Fíjense que comienza diciendo: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Bueno, este es el prefacio, ¿no? Después del prefacio, lo que voy a tener que hacer es abrir el misal romano
para sacar de ahí el texto que sigue, justamente, misal romano. Y tengo aquí el misal en latín. A ver si tengo aquí el misal en latín. Praxis Eucarística, aquí está, la 2. Y luego acá tengo el misal en español. Y necesito el misal en español, pero el de México, porque el misal de México se usa en varios países, incluyendo Estados Unidos, y la clase es para un grupo en Estados Unidos, así que tengo que basarme en los textos del misal romano en su traducción para México, no la de España. Y ahora aquí está la plegaria 2. A ver, voy a volver aquí. Aquí está. Esto era lo que estaba buscando. Fíjense, esto es lo que les quería enseñar. No se me olvidó, aquí está. Fíjense, dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la epíclesis sobre los dones de la plegaria eucarística 2. Y a mí me fascina, pero me fascina y está mal traducida en español. Porque si vemos el texto en latín dice así. Aquí fíjense, dice, Vere sanctus es Domine fons omnis sanctitatis. Eso significa santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero luego dice, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica. Y donde dice aquí rore, eso no es la efusión de tu espíritu, porque la efusión es un chorro. Eso es una efusión, un chorro. Pero en latín no habla de un chorro. En latín dice rore sanctifica, dice spiritus tui rore. Eso es lo que significa, rore significa impregnar como rocío. Entonces realmente lo que dice esta parte del epíclesis es, en lugar de lo que dice en español, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. Lo que debería decir realmente es, te pedimos que santifiques estos dones impregnándolos con tu espíritu como el rocío. Que de hecho hay un canto de Adviento, el Rorate Cheli, precisamente. Pero vean la diferencia, no es lo mismo un chorro que el rocío. Piensen en la mañana cuando salen al jardín y vean el rocío, cómo impregna las hojas de las plantas. Y cómo se ve una hoja llena, toda impregnada por el rocío. Son así unas mini gotitas, pero que lo cubren todo por todos lados. Es lo que está diciendo realmente el epíclesis, es lo que se le pide a Dios, que envía su espíritu para que se impregne como rocío sobre el pan y sobre el vino con agua que van a ser consagrados. Y cuando uno vislumbra esa imagen, que en inglés está bien traducido, porque en inglés dice like the dewfall, justamente como rocío. Entonces, imagínense ustedes la hostia toda impregnada como rocío por el Espíritu Santo, lo mismo que el cáliz. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Pero en español lo tradujeron la efusión, o sea, un chorro, así como envía tu espíritu a borbotones. Y no es así, es con la sutileza del rocío. Es lo opuesto, ¿ven? Pues todo esto lo voy a explicar mañana en la clase, así que aquí vamos a suspender esta transmisión. Yo les agradezco a quienes la sintonizaron. Ojalá que les haya servido esta explicación. Yo creo que sí han aprendido algo, ¿verdad? Yo creo que sí han aprendido algo. Y voy a ver, porque les digo que me acabo de dar cuenta de que tengo que volver a hacer las 3 láminas de la estructura de cada una de las 3 plegarias que voy a explicar, para que realmente tengan el esquema completo, incluyendo el santo que se me había pasado. Pues bueno, que Dios los bendiga siempre y estén al pendiente de próximos programas. Esta semana el Club de los Búhos, otra vez, segunda emisión. Nos vemos pronto. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa?
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin. Conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.